Hola, muy buenas tardes. Vamos a esperar un minuto más para que siga entrando gente, ya que tenemos muchos inscritos, y iniciamos con el webinar. Hola a todos. Bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad de la mayor parte, vamos a dar comienzo a un nuevo webinar de NetGo, al cual les doy a todos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cristian González y, bueno, como gerente general de NetGo, quiero agradecerles nuevamente estar acompañándonos en un nuevo webinar. En los 23 años que tenemos como NetGo, acompañando empresas en gestionar el riesgo financiero, nos hemos dado cuenta que una de las principales preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cómo tengo que contabilizar el derivado que tomé para la cobertura? ¿Cómo hago? ¿Qué es el hedge accounting? ¿Cómo lo implemento? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué requisitos tengo que hacer y cómo los hago para poder tener esos beneficios en mi empresa? Y eso nos ha llevado a que nos hagamos bastante cercanos y expertos a las normas que rigen el hedge accounting y así poder ayudar a todas las empresas que cuentan con nosotros. Eh, este webinar va a ser dictado por David Ortiz. David es nuestro director de consulting y dado su cargo, por supuesto, se ha topado en innumerosas veces con las preguntas que yo le acabo de plantear sobre hedge accounting, así que no hay un mejor posible expositor para este webinar que lo que puede ser David. Les comento que él es adicionalmente matemático de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y tiene una maestría en ciencias actuariales y financieras en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España, y lleva con nosotros acá en NetGo en el área de consultoría, donde ahora está a cargo ya casi 4 años. Así como, tal como les dije, creo que no hay mejor expositor sobre el tema de hedge accounting
que el propio David. Como tema operativo, si tienen alguna pregunta durante la exposición, por favor háganla en la sección de Q&A de Zoom, que lo pueden encontrar abajo. Yo voy a estar leyendo esas preguntas durante la exposición de David y le haré algunas o casi todas, intentando responderle a todos, ¿cierto? Al final de la exposición de David. Así que, sin más, cedo la palabra. David, muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, y también gracias a todos los asistentes que tenemos acá. Es un agrado para nosotros continuar con estos webinars y seguir aportando en el conocimiento del riesgo financiero a las empresas en Latinoamérica y, bueno, en todos los lugares del mundo donde nos estén escuchando. Bueno, entonces el día de hoy el tema que queremos tratar es cómo implementar Hedge Accounting. Vamos a abarcar un poco qué dice la norma, cuáles normas nos importan para el tema de Hedge Accounting y adicionalmente vamos a ver un par de ejemplos de cómo se podría aplicar Hedge Accounting y cuáles son las disyuntivas o las dicotomías a las que se enfrentan las distintas compañías a lo largo de la implementación. Perfecto. Bueno, este webinar va a estar centrado principalmente en todo lo que es la exposición cambiaria. Sin embargo, Hedge Accounting tiene un espectro a nivel de riesgo financiero, abordando lo que es riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés y también riesgo de precios de commodities o de materias primas, para que lo tengamos súper presente. Sin embargo, vamos a abordar principalmente riesgo cambiario. Entonces, aquí lo que queremos primero discriminar y que muchas veces las empresas no discriminan es el tipo de exposición. Entonces, aquí vamos a manejar dos tipos de exposiciones. Por un lado tenemos la exposición económica y la exposición contable. Voy a partir por la segunda, que es un poco más común. La exposición contable a nivel cambiario, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a cuando tenemos partidas reconocidas en la contabilidad, ya sea como activos, que pueden ser cuentas por pagar, saldos de cuenta en moneda extranjera o cuentas por cobrar, perdón. Y asimismo en el pasivo podemos tener las cuentas por pagar a proveedores o deudas financieras y que están denominadas en una moneda distinta a la funcional. Cuando tenemos nosotros un desbalance entre los activos y los pasivos en monedas distintas a la funcional, lo que tenemos es una exposición contable. ¿Qué pasa con esta exposición contable? Nos afecta o nos impacta principalmente el estado de resultados de pérdidas y ganancias en el resultado financiero, dependiendo de la volatilidad que puedan tener las paridades a las cuales tenemos exposición. Puede ser el euro, la libra, el yen o innumerables divisas a las cuales pueden estar expuestas las distintas compañías. Cuando nos vamos ahora a mirar lo que es la exposición económica, aquí lo que estamos viendo es más a nivel de negocio de la compañía, qué posibles ingresos o egresos puede llegar a tener en una moneda distinta a la funcional, pero que no necesariamente están reconocidas en el balance. A esto nos referimos, por ejemplo, digamos acá en Colombia un ejemplo clásico podría ser el exportador de café. El café es un commodity que por su mercado se negocia en dólares, tiene precio en dólares en la bolsa de Nueva York. Por ende, un exportador de café es consciente que sus ingresos van a estar denominados o altamente influidos por el valor del dólar. Sin embargo, la contabilidad no es consciente de eso hasta el momento en que realiza las exportaciones y tiene las facturas a sus clientes. Entonces, este es un ejemplo de una exposición económica que depende del ciclo operacional de la empresa, a qué se dedica la empresa, pero no necesariamente es observable viendo un estado de resultados. Pero sí cuando vemos el presupuesto o el business plan de la compañía. Entonces, bueno, una vez abordado la distinción de las exposiciones que vamos a contemplar, quiero iniciar con un ejemplo, con un caso práctico para ejemplificar lo que acabamos de mencionar. Entonces, en este caso práctico, vamos a suponer que somos los gerentes de finanzas de una viña que tiene moneda funcional peso chileno. ¿Perfecto? Esta viña, este gerente financiero se le informa desde el área comercial que han cerrado un negocio y el negocio consiste en la venta por medio de exportación de 10.000 cajas de vino mensualmente
a un cliente en China durante los próximos 12 meses. ¿Perfecto? Dado que el precio, o bueno, supondremos que el precio de cada caja es de $100, aquí podemos ver que el comercial acaba de cerrar un negocio que puede estar costando cerca de o $100 millones. Sin embargo, esos $100 millones de venta se van a ir materializando a medida que pasa el tiempo, que pasan los 12 meses y se van realizando las respectivas exportaciones y se van realizando las distintas facturaciones. Perfecto. Y para el ejemplo, supondremos que una vez enviado la caja, la exportación, el pago es a 30 días. Ahora, el gerente general le dice al gerente de finanzas, bueno, necesito que esta venta esté cubierta porque nosotros tenemos moneda funcional peso y estos flujos futuros en dólares, pues no queremos estar afectos a la volatilidad del tipo de cambio. Entonces aquí, el gerente de finanzas a lo primero que se va a enfrentar es a decir, bueno, yo en mi contabilidad todavía no tengo la venta que representan estos $100 millones, ¿cierto? Sin embargo, lo que sí tengo hasta el momento es la primera facturación del primer set de 10.000 cajas. Por ende, si miramos el activo de la viña, perdón, ahí está haciendo mal sus cuentas, son $12 millones la venta total, $1.000.000 por mes. Entonces, bueno, aquí nos vemos que al momento de hacer el primer despacho de 10.000 cajas, la viña factura, emite una factura en dólares por $1 millón. Contablemente, ¿eso qué significa? Un activo de cuenta por cobrar por $1 millón. Sin embargo, lo que se le está pidiendo al gerente financiero es, bueno, vamos a cubrir la venta completa del negocio, que son $12 millones, que son las ventas de los 12 próximos meses. Por ende, aquí nos vamos a enfrentar a la disyuntiva en que si contratamos una cobertura para compensar este activo de $1 millón, en el balance podríamos hacerlo con un pasivo de $1 millón. Sin embargo, recordemos que la venta es por $12 millones. Sin embargo, si cubrimos $12 millones, vamos a meter en el pasivo hoy día $12 millones contra $1 millón de la primera factura del mes, generando ahí un desbalance. Entonces, a priori, lo que haríamos es, ya emitimos una factura de $1 millón, vamos al mercado financiero, conseguimos el producto más plain vanilla que existe para esta cobertura, que es el forward non-delivery de peso dólar, y lo contratamos por $12 millones en total, con vencimientos mensuales de $1 millón. Entonces ahí, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Tendríamos un activo reconocido por $1 millón y tendríamos un pasivo compensándolo por $12 millones. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaríamos teniendo en este momento? Estaríamos teniendo un balance pasivado en $11 millones. Espero que hasta ahí estemos todos de acuerdo. Yo tengo activo por $1 millón, pasivo por $12 millones. En el neto tengo $11 millones pasivado. Que no es que hayamos tomado mal la cobertura. Lo que pasa es que estamos tomando la cobertura por flujos altamente probables que todavía no he reconocido en la contabilidad. Y aquí lo que va a ocurrir es que, aunque estamos financieramente cubriendo el negocio y que tiene todo el sentido del mundo la operación que se contrató, este desbalance de $11 millones va a tener un impacto en cada cierre contable al momento en el que revaloricemos o calculemos el mark to market de nuestra cartera de fondos. Por ende, lo primero que diríamos es, bueno, nos toca elegir o cubrimos el balance o cubrimos los flujos futuros del negocio. Pero para eso fue que salió la contabilidad de coberturas, que viene desde la norma NIC 39 y que ahorita está en IFRS 9, la última versión, que lo que va a permitir es que esa estrategia de cobertura que está definiendo el gerente de finanzas para salvaguardar el negocio quede reflejado en la contabilidad de la compañía y en el resultado, sin meter una volatilidad adicional. Entonces, vamos a entrar un poco en los beneficios que podríamos tener si utilizamos la contabilidad de coberturas. ¿Perfecto? Entonces, lo primero, como lo acabé de mencionar, es que la contabilidad pueda reflejar
el espíritu, la estrategia de cobertura definida por la compañía, definiendo sus objetos de cobertura, o sea, sus fuentes de riesgo, así como sus instrumentos de cobertura, discriminando lo que son exposiciones extracontables, que vendrían siendo los flujos futuros en este caso, y las exposiciones contables, que es lo que ya tengo reconocido en mi activo y en mi pasivo. Perfecto. En este caso, lo que nos va a permitir la norma es que si contratamos un derivado o un set de derivados, un portafolio de forwards para cubrir unas partidas que tienen carácter contable y carácter extracontable, vamos a poder tener en el resultado la parte de los mark to market que permiten netear la posición en el balance, y los otros mark to market de los derivados que todavía no están cubriendo partidas reconocidas en la contabilidad van a estar, los vamos a poder guardar en otro lado. ¿Cuál es este otro lado donde lo vamos a guardar? Una ORI o otro resultado integral, que hace parte de cuentas de patrimonio. Perfecto. Entonces, hasta ahí, pues quería como mencionar un poco cómo vamos a, cuál es el espíritu de la contabilidad de coberturas, y con un par de ejemplos como el que acabamos de mencionar. Otro ejemplo, esto también aplica sobre todo para todo el tema de deudas en moneda distinta a la funcional, y también en inversiones en moneda distinta a la funcional. Bueno, ahora sé que suena muy bonito todo lo que estamos mencionando acá, pues entonces ahora vamos a entrar un poco a la norma o a las normas que nos influyen para poder aplicar la contabilidad de coberturas, y sobre todo el tratamiento contable que le debemos dar a los instrumentos financieros derivados, que por común denominador son como el principal instrumento de cobertura que deciden las empresas utilizar, y que se acoplan muy bien por su flexibilidad y por su fácil acceso en el mercado financiero. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un recap de las normas IFRS que nos aplican o que nos interesan en este momento, partiendo por la IFRS 13. La IFRS 13, ¿qué es la norma? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos va a decir qué tratamiento contable debe tener un instrumento financiero derivado, independientemente que lo estemos usando para cobertura o para otro objetivo. La norma IFRS 13 es la que me va a decir a mí cómo tengo que yo valorar ese instrumento derivado para poderlo reconocer en mi contabilidad. Y adicionalmente, qué información debo contar yo, que son niveles 1, 2 y 3, que ahorita el webinar no es propiamente tal de valor razonable, pero igual queremos mencionar los tres principales características de la IFRS 13, que es los métodos de valorización, la información necesaria para valoración, y por último, el riesgo de contraparte, que no es menor, y menos en nuestra actualidad, donde venimos de unos escándalos de bancos, venimos de una pandemia, de una guerra, y al final el riesgo de contraparte es algo significativo en este momento. Que lo que básicamente dice la norma es: tus instrumentos derivados deben estar valorados a valor razonable, es decir, a mercado, suponiendo que cuánto podrías, en caso de anticiparlo o venderlo anticipadamente, cuánto dinero podrías recibir o tendrías que pagar. Pero aparte de todo, eso debe estar ajustado por el riesgo que tienes con la contraparte, es decir, con el banco que contrataste el derivado, así como tu riesgo propio en caso que tú incumplas en el cumplimiento del derivado. Entonces, de eso es lo que nos habla la norma IFRS 13. Voy a pasar primero a la tercera, que es la IFRS 7, que la norma lo que nos dice es, bueno, tú estás calculando el valor razonable de tus derivados, estás usando una información de mercado, pero adicionalmente necesitamos que reveles las metodologías de valorización que estás utilizando, debido a que los instrumentos derivados tienen sus sutilezas, son a veces bastante técnicas las maneras de valorizar, y no es lo mismo valorar un swap, un forward o una opción. Aquí, bueno, perdón que utilice como los nombres de los distintos derivados que existen. Espero que estén familiarizados o que en algún momento hayan escuchado los distintos derivados, pero ahí mencioné los más comunes y los principales. Perfecto.
Entonces, bueno, vamos a continuar rápidamente con la norma IFRS 13, entrando un poquito en detalle para lo que son los forwards. ¿Listo? Entonces, por norma general, la norma IFRS 13 nos dice que debemos valorar a fair value o a valor razonable los instrumentos derivados. Y adicionalmente, como el instrumento derivado, puede haber momentos del tiempo en el cual esté a favor de la empresa o momentos en los que esté en contra de la empresa. Lo que vamos a decir es que tenemos un derivado que si su valor razonable es mayor a cero o es positivo, va a estar contabilizado en el activo. Sin embargo, si el valor razonable del derivado, el mark to market, es negativo, lo que vamos a tener es un pasivo por derivado financiero en la contabilidad. Esta es la manera estándar de contabilizar un derivado, que per se no es ni activo ni pasivo, sino depende del mark to market en la fecha de valorización que estamos haciendo el cierre contable. Para el caso del forward, vamos a mostrar un poco cómo se calcula el mark to market. Aquí tengo un ejemplo suponiendo que es un forward de peso colombiano contra el dólar, que dependiendo si es de compra o de venta, lo que vamos a tener es la siguiente metodología de valorización. Vamos a tener, para el de compra, vamos a comparar siempre el precio forward de mercado BID, ¿cierto? A la fecha de valorización, es decir, a cómo está el precio forward BID en la fecha, por ejemplo, del último cierre, 31 de marzo, del instrumento que nosotros tenemos en la contabilidad. Y lo vamos a comparar contra el precio forward del contrato. El precio forward del contrato es el precio forward que a ustedes les cerró el banco al momento de contratar el derivado. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar lo que ustedes acordaron con el banco contra lo que el precio que podrían haber obtenido hoy día o el día que están haciendo la valoración. Y al hacer esa comparación, simplemente lo traemos a valor presente con la tasa de interés acorde al producto. En este caso, debería ser una tasa en pesos que contemple el plazo del vencimiento del forward para poder traer ese flujo a valor presente. Y lo vamos a multiplicar por el monto en dólares del forward. Lo mismo sería para el forward de venta, pero aquí lo que comparamos es el precio forward del contrato contra el precio forward de mercado. Entonces, esta es la manera como se debe valorar el forward según la IFRS 13. Comúnmente en las empresas nos encontramos que lo que buscan es comparar únicamente el precio forward del contrato contra la TRM para el caso del peso colombiano o contra el dólar observado para el caso del chileno de la fecha de valoración. Sin embargo, esa no es propiamente tal la metodología que se usa para los forwards. Sin embargo, la norma IFRS 13 nos pide utilizar una metodología acorde al producto y adicionalmente revelar. Aquí ya voy a entrar un poco por encima para todo lo que es el riesgo de contraparte, el ajuste que debemos hacer, que básicamente lo que tenemos que incorporar en el cálculo es, bueno, dado que yo ya calculé el mark to market del derivado, es decir, tengo una posible ingreso o un posible egreso en el vencimiento, lo que vamos a hacer es, a escenarios futuros, a escenarios del vencimiento del derivado, vamos a ver cuál es la probabilidad de default de la contraparte. Y adicionalmente, vamos a mirar cuál podría ser la severidad, es decir, cuánto es la plata que está en juego o la exposición que está por lo cual me podría llegar a incumplir mi contraparte en el vencimiento. Y adicionalmente, por último, vamos a mirar cuánto podría yo llegar a recuperar o en caso de un default, cuánto espero yo que me paguen de todo lo que me debe el banco. ¿Listo? Se hace de cara al banco y de cara a que nosotros incumplamos. Aquí lo clave es tener en cuenta que la probabilidad de default es para el CBA, es la del banco, y para el DBA es la probabilidad de default propia de la empresa. Entonces, una vez tenemos el cálculo del CBA, que es el riesgo de crédito, y el cálculo del DBA, que es el riesgo propio, el riesgo de débito, ahí lo que vamos a tener es un ajuste del mark to market que obtuvimos con el CBA-DBA que calculamos según la probabilidad de default de cada una de las partes. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos está diciendo la norma IFRS 13 y que es importante cumplir con ella, ya que los auditores
están bastante encima de que las empresas cumplan con los requisitos de esta norma. Adicionalmente, pues sobra mencionar que muchas empresas lo que hacen es contabilizar el mark to market que les envía mensualmente el banco. Si entramos en la norma IFRS 13, la norma IFRS 13 es clara de que el mark to market no necesariamente debe ser entregado por la contraparte, sino el mark to market debe ser calculado por la propia empresa. Y adicionalmente, pues debemos cumplir con la revelación. Es decir, la empresa debe tener detallada la nota técnica, la metodología que se utilizó para cada uno de los instrumentos derivados para poder obtener su valor razonable en cada fecha de cierre contable. Perfecto. Ahora, ya habiendo abordado las dos normas que propiamente tal le llegan al derivado, pero no únicamente para usarlo como contabilidad, sino per se, para cualquier instrumento derivado financiero que tenemos, nos toca cumplir con la norma IFRS 13 y la IFRS 8. Ahora vamos a entrar a la IFRS 9, que lo que nos va a decir es el tratamiento contable y la clasificación y cómo debo reconocer yo en mi estado de resultados los instrumentos derivados que tengo dependiendo para qué fueron contratados. Entonces, bueno, la norma IFRS 9, por norma general, deja claro que un derivado es un instrumento financiero para negociación. ¿Qué significa eso? Que las empresas lo contratan para en algún momento sacar un lucro por una venta posterior en el mercado. Por lo tanto, dado que son activos altamente líquidos y muy negociados en el mercado financiero, lo que exige la norma es, bueno, este derivado lo vas a valorar a valor razonable, valga la redundancia, es decir, vamos a estar monitoreando el precio en el mercado, cuánto vale, y dependiendo si tú ganas o pierdes, lo vas a reconocer en el estado de resultados. Eso es por norma general. Ahora, vamos a mirar las opciones igual que da la IFRS 9 para el tratamiento del derivado. Entonces, como mencionamos, por norma general entra como negociación o derivado por inversión, también lo utilizan ese nombre de cuenta en muchas empresas. Sin embargo, este instrumento derivado yo puedo apalancarme en la norma de IFRS 9 para clasificarlo como un instrumento de cobertura. ¿Qué significa? Que yo estoy tomando el derivado como un instrumento de cobertura que dependiendo el tipo de riesgo que estoy cubriendo, va a poder haber una excepción a la norma general, que es llevar el mark to market del derivado al resultado. Ahora vamos a entrar en los tipos de coberturas. Primero tenemos la cobertura de flujos de efectivo, tenemos la cobertura de valor razonable y tenemos la cobertura de inversión neta de un negocio en el extranjero. ¿Perfecto? Entonces, dependiendo el tipo de cobertura que vamos a realizar, podemos cambiar la manera de contabilizar el derivado. Eso sí, quiero ser muy claro, siempre debo calcular su mark to market. Aquí lo único que me va a permitir la norma es poder decidir si lo voy a reconocer las pérdidas y ganancias en el resultado directamente, en el resultado financiero, o si lo voy a reconocer en una ORI o otro resultado integral, que es partidas patrimoniales. Entonces, vamos a empezar por la parte de los objetos de cobertura. Yo puedo cubrir con instrumentos derivados lo que son activos, lo que son pasivos, lo que son compromisos a firme y lo que son transacciones altamente probables. ¿Perfecto? Entonces, aquí, activos y pasivos, supongo que no hay dudas en a qué nos referimos. Ahora voy a entrar un poco a lo que son compromisos a firme. Compromisos a firme son partidas que no necesariamente están reconocidas en la contabilidad, pero que está de por medio un contrato, una orden de compra o un acuerdo con un proveedor o con un cliente de tal manera que en algún momento futuro se va a materializar un flujo y que tiene un respaldo, un documento de respaldo. Eso vendría siendo un compromiso a firme. Las transacciones altamente probables, según la norma, son transacciones que tienen una probabilidad de realizarse mayor al 95%, ¿cierto? Y que no necesariamente tienen un documento de respaldo.
Un ejemplo de este podría ser una empresa que cultiva café y que su principal objetivo es exportar ese café. En teoría, ya tendrían claro que hay unas transacciones altamente probables de recibir ingresos en dólares, dada su actividad de exportar café. Sin embargo, no necesariamente tienen ya la venta cerrada con algún cliente, pero es una transacción altamente probable que se puede corroborar. Sobre todo, en este caso, los auditores lo que piden es data histórica que demuestre que en general la compañía recibe unos ciertos ingresos en dólares o egresos en dólares y con cierta estacionalidad y demás. Entonces, ahí esa es la diferencia que quería mencionar entre las transacciones altamente probables y los compromisos a firme. Perfecto. Bueno, continuando. Bueno, aquí antes, me voy a volver un segundo. Cuando estamos cubriendo activos y pasivos, de carácter, cuando estamos cubriendo el riesgo cambiario de activos y pasivos, estas son coberturas de valor razonable. ¿Qué significa eso? Que como yo tengo el activo y el pasivo reconocido en la contabilidad, yo necesito que el derivado esté generándome pérdidas y ganancias en el resultado, porque estoy cubriendo partidas, activos y pasivos ya reconocidos, de tal manera que tanto el activo y el pasivo, su pérdida o ganancia se reconoce en el resultado, así como el derivado. ¿Vale? Entonces, ese sería un ejemplo de cobertura de valor razonable. Sin embargo, cuando hacemos una cobertura de flujo, que puede ser que estamos cubriendo un compromiso a firme o una transacción altamente probable, recordemos que no tengo la partida reconocida en la contabilidad. Es decir, el futuro ingreso o egreso que estoy cubriendo no me está generando una pérdida o ganancia en los estados de resultados. Por ende, si yo tengo el derivado, lo que voy a necesitar es que ese derivado reconozca sus pérdidas y ganancias, sus fluctuaciones de mark to market, queden reconocidas en otro resultado integral, de tal manera que el estado de resultados esté limpio y no tenga volatilidad por tema cambiario. Sin embargo, aquí igual adelantando un poco a las conclusiones, ese resultado integral que yo va a tener en una reserva patrimonial, igual en algún momento va a tener que subir al resultado. ¿Cuándo va a subir al resultado? Cuando se realice mi objeto de cobertura o cuando venza el derivado. En ese momento yo voy a poder reciclar esa ORI, ese otro resultado integral, al resultado. Y más aún, hay otro beneficio que tiene la norma IFRS 9. La IFRS 9 dice que esa ORI que tú tenías por mark to market y que lo vas a llevar al resultado porque se realizó el objeto cubierto o porque venció el derivado, lo puedes llevar al resultado operacional o al no operacional, dependiendo el carácter de la partida que estabas cubriendo. Es decir, voy a poner un ejemplo, si yo contrato un forward para cubrir una compra de un inventario, ¿cierto? Yo luego voy a poder llevar el resultado del derivado, lo voy a poder llevar al resultado operacional como un mayor o menor costo de inventario. Si estaba yo haciendo forward que me estaban cubriendo exportaciones, voy a poder llevar yo en el vencimiento la compensación del forward como un mayor o menor ingreso por venta. Pero si estaba cubriendo yo unos intereses de una deuda, por ejemplo, voy a poder llevar el resultado del derivado al resultado financiero. Es decir, tiene una doble virtud. Me limpia el estado de resultados en el mes a mes hasta que venza el derivado y adicionalmente puedo llevar el resultado del derivado a la partida según la partida que estoy cubriendo. Bueno, en virtud del tiempo voy a continuar un poco. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué instrumentos podemos utilizar como cobertura? Podemos utilizar derivados financieros, que como mencioné es el producto más utilizado como cobertura. Sin embargo, para todo lo que es riesgo cambiario, yo puedo utilizar activos y pasivos que tengo en mi contabilidad. Ejemplo, y que es un ejemplo común y que lo hemos utilizado con varios clientes. Si yo soy una empresa colombiana exportadora de café que planeo recibir ingresos en dólares, pero mi moneda funcional es peso por el lugar donde opero, una decisión que puede tener la gerencia de finanzas es, bueno, vamos a tomar deuda en dólares, dado que nuestros ingresos están principalmente denominados en dólares. ¿Qué pasaría ahí?
que la deuda en dólares me está generando diferencia en cambio cada vez que yo la revalorizo por la TRM. Sin embargo, lo que dice la norma es, bueno, ese pasivo te podría funcionar como instrumento de cobertura de las ventas por exportaciones en dólares. Claramente igual ahí hay que tener mucho cuidado con la norma porque pone algunos limitantes, como que la deuda no sea con una empresa relacionada, por ejemplo, y que el perfil de pagos de la deuda haga sentido o esté de acuerdo a los flujos esperados por exportaciones. Es decir, los auditores van a mirar más que todo que hagan sentido los flujos. Sin embargo, queremos mencionar que activos y pasivos también pueden ser utilizados como instrumentos de cobertura en el caso de riesgo cambiario. No se podría en el caso de riesgo de precios de materias primas ni en el riesgo de tasa de interés. Listo. Bueno, una vez mencionadas las normas que nos competen, el tratamiento natural que se le debe dar a un derivado en la contabilidad, vamos a poner ya un ejemplo práctico con números. Aquí tengo un ejemplo en el ambiente del peso chileno. Lo que tenemos aquí es una empresa, nuevamente, pactó una venta en dólares para dentro de 5 meses, ¿cierto? Por un valor de 10 millones de dólares. Es decir, la compañía en T0 es consciente que dentro de 5 meses más va a realizar una venta de 10 millones de dólares, los cuales se van a facturar y a recibir el pago dentro de 150 días. 5 meses. Ese día, el gerente de finanzas decide cubrir esa venta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es, en el T0, al momento de tener ese compromiso por la venta, lo que hace es que va y cierra un forward. Es decir, llama al banco y le dice al banco que necesita un forward por 10 millones de dólares con un vencimiento dentro de 150 días. ¿Perfecto? Y vamos a ver el cierre contable que hubiese podido tener a los 2 meses, suponiendo que los precios están en 800. Estábamos en 750 al momento de hacer la cobertura. A los 60 días el precio forward está en 800. Y a los 150 días, que es el vencimiento del forward, la fecha en la que facturamos y recibimos el ingreso, está en 770. Entonces, vamos a mirar cómo se hubiera comportado en la contabilidad este forward, dependiendo si lo reconocemos como instrumento de cobertura o no lo reconocemos como un instrumento de cobertura. ¿Perfecto? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es, en T0, contratamos un forward con precio forward de 750 pesos por dólar por un nocional de 10 millones de dólares. ¿Qué pasa en ese momento en la contabilidad? Yo tengo una cuenta por cobrar extracontable, es decir, no está reconocida en la contabilidad, que vale 10 millones de dólares, que va a ser un ingreso por ventas. Adicionalmente, contratamos un derivado. El derivado, por lo general, se reconoce con un valor inicial de 0, asumiendo que se contrató a precio de mercado. Es decir, al momento que contratamos el derivado, no sabemos si nos va a salir a cobrar o nos va a salir a pagar. Sin embargo, se puede reconocer como en la fecha de contratación por valor de 0. Es decir, en el estado de resultados tenemos un resultado de 0 contra el derivado también por 0. ¿Listo? Entonces aquí lo único que hicimos fue darle de alta a la partida de derivado en el momento inicial. Hasta el momento no tenemos ninguna variación. Posteriormente, llega a los 60 días, el tipo de cambio está en 800. ¿Qué significa eso? Si perdimos o ganamos. Entonces, como yo cubrí mi venta a 750, ¿cierto? Y a los 60 días el precio está en 800, perdimos. ¿Por qué? Porque si no nos hubiéramos cubierto, estaríamos hoy teniendo una posible venta de esos 10 millones de dólares a 800. Sin embargo, quedamos fijados a 750. Sin embargo, no es bueno o malo. Sin embargo, esto lo único que está diciendo es que el derivado perdió valor. Entonces, el asiento contable que tendríamos a los 60 días, tendríamos una diferencia en cambio, un resultado financiero por la variación del valor del forward de 500 millones de pesos, que sería 50 pesos de variación por los 10 millones de dólares, y contra
el valor del derivado. Entonces aquí reconocemos el mark to market del derivado y eso se va directamente al resultado. Por la parte de la venta no hemos tenido ninguna variación porque no está reconocida en la contabilidad. Posteriormente llega el día 150, que es el vencimiento del forward. Tenemos un tipo de cambio de 7.70. ¿Qué significa? Que tuvimos una salida de caja en el vencimiento del derivado. ¿Por qué? Porque vendimos dólares a 7.50 y en el vencimiento está 7.70. ¿Cuánto perdimos? Perdimos 20 pesos por dólar cubierto, lo que nos da una salida de caja de 200 millones de pesos. Entonces, vamos a ver cómo habrían sido los asientos contables. Entonces, por un lado tenemos la venta. Recordemos que a los 5 meses íbamos a facturar y a recibir el dinero. Por lo tanto, a ese día facturamos 10 millones de dólares a un tipo de cambio de 7.70, lo que nos dejó este ingreso en caja contra ingreso por ventas. Posteriormente, tuvimos una variación en el mark to market del derivado. Lo teníamos en el último cierre, estaba por 500 millones y ahora lo tenemos por 300 millones. Esos 300 millones va contra derivado, dejándonos un saldo en la cuenta de derivados de 200 millones, que la vamos a anular o la vamos a matar con el flujo de caja. Posteriormente vamos a dar de baja el derivado por los 200 millones que tenía de saldo contra la caja que tenemos con el banco en el vencimiento. De esta manera, ¿qué ocurrió? Tuvimos finalmente un ingreso de 7.700 millones de pesos por ingreso por ventas, con una salida de caja de 200 millones. En el neto, ¿cuánto recibimos? 7.500 millones de pesos, que viene siendo justo lo que teníamos a situación del mercado del día de que se pactó la venta. Teníamos 7.50 por 10 millones de dólares, lo que esperábamos recibir en el negocio eran 7.500 millones de pesos. Sin embargo, hubo estos dos resultados en la contabilidad que se anularon hasta el vencimiento. Sin embargo, estos resultados intermedios, pues, son importantes poco al momento de demostrar estados financieros. Entonces, este era el ejemplo sin contabilidad de coberturas. Es decir, una empresa que hace la venta del producto y contrata el derivado y le da su tratamiento usual. Ahora veamos qué hubiese pasado si hubiésemos utilizado la contabilidad de coberturas. En este caso, tenemos el mismo ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos los 750, los 800 y los 770. Aquí, principalmente lo que hubiese pasado es que el primer resultado del derivado de los 500 millones lo hubiésemos llevado contra reserva de cobertura en el patrimonio, dejando limpio el resultado financiero en el cierre contable a los 60 días. Posteriormente, hubiésemos tenido el segundo resultado de 300 millones de pesos, también hubiese estado contra reserva de cobertura, dejando quieto el resultado financiero. Y ya al final, lo que hubiésemos hecho es reconocer la caja por 200, la salida de caja por 200 millones con el banco y contra la reserva de cobertura que teníamos. Y adicionalmente, ese último valor que teníamos lo vamos a reconocer como un ingreso por ventas, es decir, esos 200 millones de pesos no se van a ir al resultado financiero en el vencimiento, sino van a ser reconocidos como un menor ingreso por ventas, de tal manera que el resultado del derivado va a llegar al resultado operacional y no al resultado no operacional. ¿Perfecto? Como hubiese sido en el caso anterior. Entonces, bueno, aquí queríamos mostrar el ejemplo con Easy Contabilidad de Coberturas. Y espero haya quedado claro. Igual cualquier duda, pues ahí está el Q&A y adicionalmente les vamos a enviar la presentación y el video del webinar para que puedan, igual cualquier duda posterior, nos contactan directamente y resolveremos la duda. Ahora, dado que vimos cómo se hubiera compartido la contabilidad de coberturas, vamos a mirar qué requisitos necesitamos para utilizarla. Entonces, aquí, como mencioné, el instrumento de cobertura debe ser con una contraparte externa. Debemos designar un porcentaje de cobertura, es decir, un instrumento derivado o un activo pasivo que contabilizamos como instrumento de cobertura. Debemos decir
¿por qué porcentaje estamos cubriendo el objeto de cobertura? Porque no estoy obligado a cubrir el 100%. En el ejemplo anterior, de la venta de 10 millones de dólares, hubiéramos podido haber cubierto solamente 5 millones de dólares y haber asumido el riesgo sobre los 5 millones restantes. Sin embargo, es importante designar el porcentaje de cobertura. Adicionalmente, es importante tener claro que el instrumento de cobertura debe ser designado como cobertura por todo su vencimiento, por todo su plazo de vigencia. No puedo decir que lo voy a contabilizar como cobertura por la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo lo voy a tener como inversión. La norma no permite hacer ese tipo de cambios. Y adicionalmente, no puedo utilizar opciones netas emitidas netas. ¿Qué significa opciones emitidas netas? Cuando una empresa contrata algún instrumento derivado que tiene de por medio opciones, que es compra o venta de opciones, en el caso que en el neto, si la empresa fue emisor de opción, esa emisión de opción no puede ser instrumento de cobertura. Esos son los primeros requisitos que tenemos respecto al instrumento de cobertura. Ahora, en cuanto a la documentación que debe tener la empresa primero debe tener un marco de acción. Este marco de acción está recogido en una política de cobertura. ¿Perfecto? Esa política de cobertura ideal que esté firmada y aprobada por el directorio, de tal manera que la gerencia de finanzas puede actuar siguiendo los lineamientos libremente y además el auditor es consciente que la empresa tiene la estrategia aprobada por la junta directiva. Adicionalmente, debemos hacer una contabilización, una documentación de la cobertura que estamos realizando, que es por medio de una ficha de asignación. En la ficha de asignación debemos detallar cuál es el objetivo y la estrategia de riesgos que está utilizando la empresa, cuál es la relación de cobertura, si es una cobertura de flujos de efectivo, de valor razonable o cobertura de inversión neta en el extranjero, la naturaleza del riesgo cubierto, si es por tema cambiario, por tasas de interés o por riesgo de precios de materias primas. Adicionalmente, se debe dejar especificado cuál es el objeto de cobertura, es decir, un ingreso por ventas, una deuda, una cuenta por pagar, una cuenta por cobrar y a qué porcentaje la estamos cubriendo. Finalmente, ¿con qué instrumento lo estamos cubriendo? Debe detallarse el producto, la contraparte y todas las condiciones faciales del contrato derivado, en este caso. Adicionalmente, se debe detallar cómo se va a medir la efectividad de la cobertura. Ya vamos a entrar en este detalle rápidamente. Y adicionalmente, los posibles gatillantes de pérdida de efectividad. Es decir, aunque al momento de contratar la cobertura puede ser perfecta y puede ser un espejo perfecto del objeto de cobertura, es importante dejar claro dónde podría haber una fuga de efectividad. Es decir, algún cambio en los flujos, algún cambio en las proyecciones, o que no se materialicen algunos contratos. Es importante que el auditor sepa por qué razones podría tu cobertura no funcionar o no ser efectiva. Ahora, el último que faltaba era entrar en detalle en los test de efectividad. La norma NIC 39 pedía dos test de efectividad. Uno a nivel prospectivo y otro a nivel retrospectivo. ¿Perfecto? El prospectivo, que lo que dice es, bueno, mi estrategia, mi cobertura, mi instrumento de cobertura y mi objeto de cobertura son un espejo, pues yo tengo que, por métodos cuantitativos, mostrar que a futuro se están comportando de tal manera que contrarrestan su efecto en pérdida o ganancia. Y lo podemos hacer por el método dólar offset, reducción de varianza y regresión. El dólar offset es el más utilizado, también es el que involucra el derivado hipotético, por si a alguien le llama la atención o recuerda ese nombre. El dólar offset es el más utilizado. Y adicionalmente la norma pedía el test retrospectivo, que lo que decía era, bueno, comparemos hacia atrás cómo se ha venido comportando tu instrumento de cobertura y tu objeto de cobertura para poder ver que se están contrarrestando las pérdidas o las ganancias. Y de esa manera poder decir que está siendo efectivo. Actualmente, bajo la IFRS 9, los test cuantitativos no son obligatorios. Únicamente lo que está pidiendo la IFRS 9 es que exista una relación económica entre el objeto cubierto y el instrumento de cobertura. ¿A qué nos referimos con una relación económica? Pues que estemos cubriendo una partida que está denominada en dólares con dólares a un mismo plazo y por un monto
igual o menor al monto del objeto de cobertura. Y si coincidimos en monto, moneda y plazo, a priori tenemos la relación económica y la cobertura es efectiva y se da por efectiva en un 100%. Sin embargo, si hay cambios en los flujos o en alguno de los instrumentos, pues esa efectividad podría llegar a perderse. Aquí, importante mencionar que una vez perdemos el test de efectividad, que lo que significa es que nos salimos del rango 80-125 para el test prospectivo, eso significa que nos toca dar de baja la contabilidad de coberturas, llevar el derivado al resultado financiero y adicionalmente no vamos a poder recuperar o volver a designar ese instrumento derivado como cobertura. Ya queda como ignorado, digámoslo así. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero haya quedado claro todo lo que dice la contabilidad de cobertura, que les haya servido. Y te doy la palabra, Cristian, para ver si tienes algunas preguntas para compartirme y que podamos responderlas en vivo. Sí, ahí no puedo prender el video, así que los veo aquí, a ver si puedo. Ahí sí pude. Bueno, sí, mira, bueno, primero que todo agradecer a David, la presentación fue extremadamente clara, yo creo que en función de eso también no hay tanta pregunta, sobre todo felicitaciones David también, y si hay, te voy a leer algunas de las cosas que se escribieron. Esta pregunta fue en el momento en que hablaste un poco del mark to market, que se necesita llevar en la contabilidad, independiente de que si uno lleve hedge accounting o no, y preguntan dónde encontramos los precios de mercado para hacer ese cálculo. Ya, perfecto. Bueno, los precios de mercado se encuentran en plataformas del mercado financiero o en plataformas para negociación o del mercado financiero. Un ejemplo sería nuestra plataforma Symmetry. Nuestra plataforma Symmetry tiene todos los precios, tanto de las monedas spot como de los precios forward, y adicionalmente permite a los distintos clientes o a los usuarios cargar su portafolio de coberturas o su portafolio de derivados para poder ver ahí el precio de mercado. Es decir, una vez cargado el forward o el swap o el instrumento derivado, la plataforma deja a qué fecha lo está valorizando, con qué precio lo está valorizando y el valor que está teniendo el derivado. Adicionalmente, bueno, igual los precios de mercado se originan por transacciones del mercado financiero, que los proveedores de data alimentan a plataformas como la plataforma Symmetry para todo este tipo de transacciones. Perfecto. Bueno, la segunda, solo te voy a hacer tres preguntas también en honor al tiempo. La segunda pregunta también cayó en medio de algo que pasamos relativamente rápido porque podríamos hacer un webinar de eso. De hecho, es cómo se calcula la probabilidad de default a la hora de calcular, por ejemplo, el ajuste de XVA, que cada vez es más solicitado a la hora de llevar los derivados en la contabilidad. Listo, perfecto. Bueno, la probabilidad de default, existe un instrumento financiero en el mercado para muchos de los bancos, digamos, los más grandes, los más representativos, que son los CDS, que son los Credit Default Swaps, que al final son instrumentos que que están viendo cuánto es el spread de crédito que se debe cobrar por riesgo de ese banco. Es el Credit Default Swap y son datos de mercado de distintas negociaciones que lo que están viendo es qué tanto riesgo le están viendo las distintas contrapartes a un banco en específico. Cuando está ese dato, pues ese es el dato más fiable porque, pues como todos sabemos, los precios de mercado reflejan el fair value de las transacciones. Perfecto. Bueno, aquí una última pregunta es, ¿hay forma de cubrir un activo financiero denominado en dólares? Asumo que la moneda funcional es peso colombiano o peso chileno. Cubrir un activo financiero denominado en dólares a diciembre del 2023 y que los efectos mensuales del mark to market se reflejen en patrimonio. Ya, perfecto. Entonces, déjame, la estoy viendo aquí en detalle. Listo, perfecto. Entonces, como el activo financiero está reconocido en el balance, hay que tener claro que si la moneda funcional es peso, o bueno, no es el dólar,
la variación de tipo de cambio de ese activo está llegando al resultado. Por ende, no habría una motivación de llevar el mark to market al patrimonio porque tendríamos una asimetría contable. Idealmente, que el derivado quede en donde está generando volatilidad el subyacente o el objeto de cobertura. Perfecto, exactamente. Bueno, en honor al tiempo, hay algunas otras preguntas que también pueden ser interesantes, pero en honor al tiempo lo vamos a dejar hasta acá. De todas maneras, bueno, cualquier pregunta que tengan, nos pueden mandar un correo o algún tipo de contacto y felices se las vamos a contestar. Nuevamente, David, muchísimas gracias por la exposición muy clara y espero que a todos le haya servido este webinar y nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian, y a todos los asistentes y al equipo de Let's Go por la elaboración del webinar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos.